Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Página Abierta. Hoy tenemos como invitado a Renato Sandoval González. Él es autor del libro titulado El Escuadrón de la Muerte, el caso del coronel Elidio Espinosa. Así que vamos a darle la bienvenida y conversar con él acerca de este tema. Renato, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti más bien. Como lo comentábamos, he tenido la oportunidad de leerlo de una manera muy intensa, tu libro, y precisamente por eso me gustaría que seas tú quien le comente a nuestro público qué historia es la que vamos a encontrar ahí, porque eso es fundamental, ¿no? Bueno, es una historia que no sé si como parte de la sociedad trujillana la llevamos en entredicho, ¿no? Porque era mucho rumor, mucha leyenda, y uno como periodista siempre está asomándose donde muchas personas no quieren que nos asomemos, ¿no? Y yo decido contar la historia según los documentos y según las pruebas de una parte oscura de Trujillo, ¿no? Que son las muertes. Claro, o sea, estamos hablando de una historia real. Historia real, policíaca, de un enfrentamiento entre policías y delincuentes que culminó con la muerte de 4 muchachos. Y el juicio, ¿no? Un juicio que duró y que dura ya más de 10 años, tiene 12 años el juicio, y en este libro cuento cómo es que comenzó el origen de este lío judicial y quiénes son sus actores y cómo la sociedad actuaba frente a esta problemática, ¿no? Grande, pues, ¿no? Que se llevó incluso a la televisión nacional, a toda la prensa nacional que a veces no se encarga de los temas de provincia, ¿no? Claro, el caso fue muy sonado porque estamos hablando de alguien que hasta hace poco ha ejercido como alcalde de la ciudad de Trujillo. Precisamente, ¿no? Esa fama de acabar con la delincuencia a balazos, ¿no? Es la que lo encumbra a la popularidad y gana la alcaldía de Trujillo, ¿no? Llega el coronel Elidio Espinosa en retiro como una especie de héroe, del salvador de Trujillo, ¿no? Era el mito, la leyenda urbana de que él nos iba a sacar de esta ola criminal, de que nos iba a pacificar la ciudad. Y resulta pues que, bueno, eso es aparte ya de su gestión, que no fue muy buena, muy auspiciosa, pero nos enfocamos en cuál fue su pasado y cómo es que llega a esa popularidad, ¿no? Si es que esa popularidad fue buena o fue creándose como una especie de rumor, de un chisme que lo catapultó a la máxima autoridad en una ciudad. Ahora, uno de los aciertos que te comentaba era la rigurosidad con la que has trabajado toda la información, ¿no? Se nota que ha habido mucho tiempo invertido en la investigación, mucho tiempo en el cotejo de los datos, es decir, no te has atrevido a que aparezcan cosas que no correspondan con lo que realmente sucedió. Has mantenido una objetividad muy interesante, dejas que el lector sea quien llegue a sus propias conclusiones, es decir, no te partidarizas sobre los hechos ocurridos. Y por eso es que me gustaría un poco, bueno, yo no soy amante, por ejemplo, de ponerles etiquetas o de poner géneros a algunos libros, es más, a veces preferiría que no estén, pero en este caso estamos hablando de un reportaje, una especie de novela de no ficción. Leo Jáuregui había dicho de que tiene detalles de la novela negra, características de la novela negra. ¿Dónde lo ubicas el libro? Es una historia de no ficción con una narrativa literaria, ¿no? Porque se trata de un extenso reportaje que no necesariamente tiene el lenguaje periodístico riguroso a la hora de tener los espacios, ¿no? Porque yo trabajo en un periódico y te dicen 5.000 caracteres y tú tienes que contar la historia en 5.000 caracteres, ¿no? Yo escogí este formato de un libro porque la historia era abundante, ¿no? Rebalsaba ya las páginas de un periódico y no podría hacer un reportaje de más de 100 páginas porque también podría ser hasta tedioso, aburrido, hasta frívolo.
Y por eso utilicé una técnica de narrativa, ¿no? De contar la historia como si fuera un libro, pero es una historia real, ¿no? Contar los hechos, cómo sucedieron, de una manera literaria, si se puede decir, ¿no? Claro, Para que entretenga, para que sea, pues, y tenga los contenidos de un libro, ¿no? Que te emocione, que te entristeja, que des cólera, que te alegre, porque el humor siempre está en nuestras vidas y parte de la tragedia también es el humor, ¿no? Exacto, hay partes en las que también utilizas un lenguaje bastante coloquial que precisamente lleva a ese punto del humor, ¿no? A mí me parece un acierto porque de alguna manera estás revitalizando ese género que Truman Capote instituyó con este libro de Sangre Fría, ¿no? Ahora, ¿qué dificultades tuviste que atravesar para escribir esto? O sea, imagino que en tiempo, en esfuerzo, ¿cuánto tiempo realmente te demoró escribir el libro? Fue una promesa ahí que yo hice del 2017, manejando, y no voy a escribir el libro porque yo tenía mucha información. El caso es del 2007, el 27 de octubre, y había pasado mucho tiempo sin que los medios se ocupen realmente de la historia, porque solamente cubrían el juicio y el dime y direte, qué dices tú, qué dices, ¿no? Entonces como que no había una profundidad periodística, entonces vamos a ahondar un poco, ¿no? Y el 2017 yo ya tenía información que acumulaba información que no era tocada en la prensa, y yo decía, bueno, algún día la voy a tener que utilizar. Y que no tiene que quedar solamente en una página de un periódico que sirve para envolver un pescado después, ¿no? Tiene que quedar en un libro. Así que el 2017 yo decidí escribir, pero ahí también es el nacimiento de mi hija y también he cambiado pañales, dado leche, ¿no? Acá me pueden, es la historia detrás de la historia. Claro, ¿no? Y hay que buscar un tiempo para escribir, ¿no? Yo trabajo, ¿no? Estoy desde las 8:30, 9 de la mañana, en un diario hasta casi las 9 de la noche, 9:30, y también tengo que ver a mi familia y luego tengo que escribir, así que ocupé las noches, madrugadas para poder escribir y me tomó hasta el 2019. Sí, el 2018 estuve un poco cotejando, todavía había entrevistas que se demoraban 7 meses, ¿no? Claro. Como lo cuento ahí, ¿no? Que yo voy a ver al primer abogado del caso, que ya estaba como perdido. Y para poder contactarlo, pese a que es una figura, no me daba así de fácil la entrevista, ¿no? Tenía que esperar ese cuento, esa historia para poder tomarla ahí y colocarla en el libro. Y también dificultades de volver a la historia, ¿no? Es decir, tú estás hablando de un hecho que ocurrió hace 10 años, 11 años, y tienes que recrear cómo fue. Tuve que ir al lugar de los hechos, tuve que recorrer por dónde fue la patrulla, por dónde estuvieron, dónde fue el enfrentamiento, dónde están las hipótesis, tanto de la fiscalía como de la policía, cotejarla, buscar a los fiscales antiguos que ya ascendieron, algunos ya no están en la ciudad. Incluso para los mismos fiscales fue tedioso continuar con el proceso porque muchos de los testigos ya no viven ahí, ¿no? Ya han desarrollado, ya tienen mejores ingresos de repente, ya no están en la ciudad, ya no viven en el Porvenir, en esa zona marginal, pero búscalos otra vez. Claro. Yo tuve que también hacer esa tarea, ¿no? La manera en que administras los datos me parece muy funcional también, ¿no? Muy acertada porque dejas para los momentos claves, como bueno, estás entrenado como lector obviamente, ¿no? Entonces sabes en qué momento el lector como que quiere descansar un poco y después cómo retoma el entusiasmo y coincide justamente con los momentos más impresionantes que detallas ahí, ¿no? El objetivo que buscas con este libro, ¿crear algún tipo de conciencia social? Sí, era una crítica, ¿no? También era una crítica y un aporte a la historia. Humildemente quería retratar parte de la historia de Trujillo, que a veces la ocultamos por temor o por vergüenza, ¿no? Pero es parte de un ciudadano que llegó a la alcaldía, pero tuvo un pasado y todavía está en un presente en juicios, ¿no? Eso nunca había ocurrido en la historia de Trujillo, en la cual un político llega con un proceso y con un pedido de cadena perpetua, que no estamos hablando de secuestro agravado, ¿no? Uno de los delitos, ¿no? Y homicidio. 2 delitos fuertes con una pena rigurosa y la gente lo escogió a él, ¿no? Entonces, quería retratar esa historia y también quería hacer una crítica, como tú has podido leer el libro, de que a veces el silencio es cómplice, ¿no? Del abuso del poder. Y yo creo que ese fue un mal ejemplo
de cómo nosotros como ciudadanos permitimos que a veces el Estado se escape de esa línea, ¿no?, delgada que es el cumplimiento de la ley. Claro, precisamente mientras leía el libro recordaba a esta politóloga argentina contemporánea, Delia Goldman, que es autora de 2 libros tremendos, ¿no?, escalofriantes el uno y el otro. Uno que se llama Esclavo siglo XXI y el otro que se llama también precisamente Escuadrones de la Muerte, ¿no?, en donde hace un recuento de los principales casos en los países latinoamericanos. Habla de Colombia, habla de México, habla también de Perú, habla de El Salvador, esa sonada lista negra que se llamó el libro amarillo, ¿no?, en donde estaban los nombres de todos los que los militares iban a exterminar, ¿no? Entonces es increíble. Recordaba eso, pero ahí venía la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar en una sociedad para que aparezcan estos grupos, ¿no? O sea, ¿en qué falla el sistema a veces? Yo creo que es el Estado desarmado, ¿no? Cuando el Estado no ve y no toma precauciones, no tiene un trabajo de prevención, comete estos errores, ¿no?, de abrirle las puertas al pandemonio, ¿no? Ya no tenemos una estrategia para combatir el crimen, entonces que se encargue un grupo pues de asustar y de dar, ¿no?, de tener esa imagen de un Estado fuerte, ¿no?, combativo, cuando solamente está haciendo o maquillando la situación, ¿no? Vemos una policía, una institución manchada, ¿no?, de gente que también está procesada, ¿no? Tenemos policías corruptos, tenemos policías criminales, necesitamos una reforma, ¿no?, una reforma que no solamente nos basemos en los pedidos de recompensa, ¿no?, porque si tú te das cuenta, la nueva estrategia policial es la recompensa, ¿no? Hemos visto algunos fracasos como programas sociales del Ministerio del Interior, ¿no?, que no han tenido esa cabida en la sociedad. La sociedad también pide un camino corto, no está para largos plazos, ¿no? Dice, bueno, un trabajo de prevención es de aquí a 20 años, ¿no?, porque tienes que cambiarle chip a la gente, a los jóvenes, darle unas alternativas para que no se vayan por el crimen, sino que se vayan por la cultura, por la educación. Pero eso pues a la gente no lo ve. Entonces, más efectista es, bueno, saca un pelotón, unifórmalo, que vaya con vestido de camuflaje y vaya patrullando. Eso es lo que pasó aquella noche, ¿no? Llegó Luis Alba Castro con un pelotón con los Robocop, no sé si tú recuerdas, que estaban en Lima, los trajo a La Libertad, a Trujillo, y comenzó todo espectacular, ¿no? La noche, el operativo. Y aquella noche, en paralelo, habían 4 personas que habían fallecido, y una madre que logra incluir al trabajo o aportar al trabajo del Ministerio Público. Pero como lo cuento ahí, el Estado también es perezoso, ¿no?, es ocioso, y a veces uno tiene que jalarle las orejas para que pueda reaccionar. Sí, pues. Si no es la madre que va y jala las orejas a los fiscales, simplemente no pasaba nada. Bueno, creo que como conclusión final podemos quedarnos con esta idea de que aún como país tenemos que aprender mucho de nosotros mismos, no ser, digamos, apáticos con nuestra historia, no voltear a mirar hacia otro lado donde las papas están quemando, y bueno, tomar conciencia de que es un esfuerzo de nación, es un esfuerzo de país, ¿no? Renato, muchas gracias por haber venido. Espero que podamos contar contigo nuevamente. Sé que estás preparando un futuro libro, espero no haber cometido ninguna infidencia, pero en todo caso cuenta con nosotros siempre para comentar las ideas y el arte que también trabajas. Así gracias por la invitación, y es una buena ventana para poder emitir ciertas opiniones también y presentar libros que también aporten, ¿no? No solamente sean para la venta, sino para que enriquezcan a la población y que conozcan un poco más de nuestra ciudad también. Bueno, amigos, no se olviden de este libro, es altamente recomendable. Les agradezco mucho por habernos acompañado en este programa y espero que estén ahí también con nosotros en una nueva edición de Página Abierta la próxima semana. Con ustedes, hasta pronto.